Risul presenta Integrando la Industria. Menos accidentes, mayor productividad, menos scrap y otros beneficios más. ¿Quieres saber cómo? Acompáñanos. Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y sí, hoy en día en la industria, a través de la automatización, se busca mayor productividad, evitar accidentes, reducir el scrap, optimización de tiempos, entre otras muchas cosas. Pero, ¿cómo lograrlo? Es por eso que en esta ocasión me encuentro con el ingeniero Alejandro Gálvez, gerente nacional de automatización de Risul. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, aprovechando de tu experiencia, sabes que aquí hemos hablado mucho sobre la automatización y sus grandes beneficios en la industria y sobre todo cómo ha evolucionado. Pero tenemos una duda. ¿En qué estamos parados en este momento sobre la automatización aquí en México y en el mundo? Ok, pues es un tema bien interesante, Paco, porque en términos generales hay como varias corrientes, iniciativas en términos de mejoras en general de optimizar la manufactura a nivel mundial, y México no es la diferencia, ¿no? México no está en una sintonía diferente. En realidad estamos buscando seguir las tendencias globales y tendencias globales de las que ya se han hablado en este podcast, como lo son la digitalización, la adopción de medidas para optimizar los procesos, reducir costos, optimizar gasto energético, consumos energéticos, por ejemplo. Esa es como la realidad global. En realidad hay una tendencia muy fuerte hacia el tema de transformación digital, cuestiones como el gemelo digital también, que permiten optimizar los procesos. Esas son como las tendencias mundiales. Dentro de esas tendencias mundiales, por supuesto, también está la seguridad de maquinaria, además de hacer las máquinas, vamos a decirlo, más productivas, que puedan entregar datos, que se puedan tomar decisiones en tiempo real, a la vez hacerlas más seguras para el operador, también hacerlas más sustentables, por ejemplo. Eso a nivel global son las tendencias. En México particularmente las tendencias no cambian, o sea, las tendencias son las mismas, y en específico los corporativos transnacionales, pues estas iniciativas son a nivel mundial. No hay diferencia en estas iniciativas en México, y también vamos para allá. Y por supuesto también la industria local, por supuesto, también tiene esta misma visión y vamos para allá. Sin embargo, en México a lo mejor tenemos un reto adicional, vamos a decirlo así, y es que hay muchos sistemas de control que ya tienen cierto tiempo instalados, que ya tienen cierto tiempo en el mercado y a lo mejor operando, sobre todo en las plantas, y que a lo mejor están llegando a su fin de vida o están próximos a llegar a su fin de vida. Sistemas de control que a lo mejor tienen 20 o 30 años instalados y funcionando en las plantas en México. Definitivamente que es una realidad lo que nos comentas y precisamente entonces enfocándonos al tema de la seguridad, ¿qué papel juega la seguridad en la automatización aquí en México? Ok, fíjate que eso es algo que definitivamente juega un papel primordial, o sea, definitivamente, y sobre todo al tratarse de vidas humanas, pues juega un papel, es un pilar, ¿no? de la automatización en México. Tradicionalmente la seguridad la seguridad de la máquina se veía como un sistema aislado, independiente al sistema de control de la máquina, digamos, al PLC, a la pantalla que controlaba de manera estándar o sin seguridad la máquina, y se ponía un sistema extra, adicional, paralelo a este, para garantizar la seguridad. Esa es como la manera tradicional. Sin embargo, con la evolución de las tecnologías, pues se están buscando adoptar nuevas maneras, y sobre todo las tecnologías también lo permiten, de adoptar nuevas maneras. Ahora pasa algo bien interesante, y es que la seguridad debe de estar presente el 100% de las veces. Tan es así que la normativa mexicana, por ejemplo la NOM 004, enuncia claramente que es obligación del patrón o del empleador el garantizar la seguridad del personal que labora en la planta. Entonces, ¿qué papel juega? Es un jugador principal, es un jugador importantísimo, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de que estamos hablando de vidas humanas, y eso pues no es negociable, ¿verdad? Definitivamente. Ingeniero, recuérdanos, ¿cuáles son otras de las problemáticas que se tienen al no contar con un correcto sistema de seguridad?
Pues mira, la obvia definitivamente son los accidentes, ¿no? O sea, y me refiero a algún daño mínimo, digamos, al operador o a la persona que está dando el mantenimiento a la máquina, puede ser desde una cortada, algún accidente menor, hasta una fatalidad, desafortunadamente. Ese es definitivamente el riesgo más grave. Pero además de esto, hay riesgos asociados, digamos, hay riesgos colaterales que vienen desde el punto de vista económico, que podrían ser el aumento de las primas de seguro, pueden ser también consecuencia de, también podría ser el paro de la máquina, porque si hay un accidente, seguramente la máquina, la línea de producción va a parar y se va a hacer un diagnóstico de qué fue lo que sucedió, y eso al final del día son costos que las empresas que por alguna razón no tienen seguridad de maquinaria o no está implementada de la manera correcta, pues se pueden ver envueltos en todo esto, ¿no? Y de ahí van cosas incluso más hacia los lados, como podría ser el daño de la imagen corporativa de la industria. Claro. Si hay un accidente, pues por supuesto se genera cierta percepción negativa de la sociedad hacia la marca o hacia la industria donde se presentó el accidente. Todo eso, a lo mejor ese costo es más difícil de poner en términos monetarios, pero hay un costo asociado a la falta de seguridad en maquinaria. Me recuerda mucho al ejemplo que teníamos acá en Monterrey, Fundidora Monterrey, en donde se hablaba de un montón de accidentes y que la fábrica prácticamente nunca reconocía, pero todo el mundo hablaba de ello. Entonces, es así como se afectaba mucho la imagen de la empresa, ¿no? Correcto. Y fíjate que la seguridad en particular es de estas cosas que cuando funciona bien, no se nota. O sea, en realidad la seguridad de maquinaria es una cuestión que además tal vez percibimos como algo inherente, obligatorio, que ni siquiera debería de suceder, ni siquiera debería ser negociable. Entonces, cuando la seguridad de la máquina funciona bien, no escuchamos nada, ¿no? Porque no hay accidentes, porque no hay ningún problema en la industria. Sin embargo, cuando algo desafortunado sucede, cuando algo grave sucede, pues es cuando pasan todas estas cosas, e incluso me atrevo a decir que es hasta entonces cuando en la industria a veces tomamos acciones para hacer la máquina más segura. Ese es el enfoque, probablemente el enfoque menos adecuado. Debería ser proactivo, y a lo mejor ahorita que están en puerta proyectos para la industria en México de digitalización, de implementación de redes, de transformación digital, de modernización de los sistemas de control que están llegando a su etapa de obsolescencia, debemos pensar en la seguridad y no esperarnos hasta el día en que haya un accidente, no solo por los costos directos, digámoslo así, del accidente, sino por todo lo que va alrededor y nuevamente por lo más importante, que son las vidas humanas. Ingeniero, sobre este tema de la seguridad, ¿tú crees que también es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos? Definitivamente. Al final del día creo que ahora sí que como seres humanos debemos procurar, pues por el bien de toda la gente, ¿no? O sea, eso debería estar en nuestras cabezas, y yo creo que está en nuestras cabezas de absolutamente todas las personas. La normativa, por ejemplo, es muy explícita en decir que es responsabilidad del empleador el proveer un entorno de trabajo seguro, y de eso se encarga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y también es responsabilidad, por ejemplo, del empleado utilizar adecuadamente las herramientas, equipo de protección, los procedimientos y la máquina misma para garantizar su propia seguridad. Entonces, definitivamente es responsabilidad de todos, y creo que hay alguien o habemos muchas personas en este mundo de la automatización industrial que de alguna manera a lo mejor no estamos enlistados en la norma como tal, pero creo que todos los profesionales de la automatización tenemos cierta responsabilidad inherente al estar haciendo proyectos de automatización, de modernización de sistemas de control, de transformación digital. O sea, en ese punto en el que la industria decide invertir, creo que es un punto en el que siempre hay que tener presente la seguridad de maquinaria, y si va a haber una modificación de ingeniería hacia la máquina, es un muy buen momento para pensar siempre en cómo hacerla más segura. Y es que definitivamente que sí, en México y en otras partes del mundo, sí hay empresas muy comprometidas con su gente, y yo creo que este tema no se les va de la vista, ¿no? Lo tienen muy presente. Correcto. Ingeniero, ¿cuáles serían los beneficios de esas empresas que sí se ocupan
en la seguridad, en los controles de seguridad de su empresa? Mira, en realidad, como decía, a lo mejor los beneficios de repente parecieran ser intangibles, ¿no? O parecieran no notarse tan claramente, pero es claro que hay beneficios. Por ejemplo, si decidimos en un proyecto de modernización, no solo hacer la modernización del sistema de control de manera convencional, digamos, sino incluir la parte de la seguridad, hay un beneficio obvio en términos de el monto de la inversión, porque en vez de hacer dos inversiones en dos momentos diferentes, por ejemplo, yo hago una única inversión en donde considero el hardware necesario para que la máquina sea segura desde el sistema de control, que eso la tecnología lo permite al día de hoy, sin necesidad de que sean dos sistemas separados como solían serlo en el pasado. Entonces, desde la inversión en el hardware, la inversión en la ingeniería que esto requiere, porque si yo hago dos proyectos que modifican cómo se comporta la máquina en dos momentos diferentes, pues obviamente eso también tiene un costo, además del tiempo que tengo que parar la máquina para ejecutar estos proyectos, por ejemplo. Si yo digamos, tomo la iniciativa de ejecutar esto en una única ocasión, aprovechando las tendencias de modernización, de transformación digital, cualquier modificación que se vaya a hacer a la máquina, definitivamente hay un beneficio hacia la industria y es en el tema de la inversión, se optimiza la inversión. Pero yéndonos más allá, en términos incluso operativos y de productividad, hay beneficios clarísimos al tener un sistema de control integrado con la seguridad, como lo es, hay un concepto que se llama el control por zonas, por ejemplo, en celdas robóticas, que es algo para lo que es, no sé si necesario, pero sí es de mucha ayuda el tener un sistema integrado de seguridad con un controlador y con la seguridad integrada en el mismo. Y básicamente esto permite que cierta zona de la máquina donde hay un operador cargando una pieza o hay alguien haciendo un mantenimiento, solo esa zona de la máquina esté detenida o esté en un estado seguro, por ejemplo, se mueva más lento de lo normal, de tal suerte que no haya un accidente, mientras otras partes de la máquina, otras partes de la celda robótica, por ejemplo, siguen funcionando de manera normal. Esto al final se traduce en productividad y era como que parte del paradigma del pasado de la seguridad era que estaba peleada con la productividad y no es cierto, la tecnología moderna permite que al tener una integración más cercana, más transparente, que la lógica viva en el mismo controlador, pues esto permite que también aumente la productividad mientras cuidamos de la seguridad de la máquina. Qué interesante, ingeniero. Pero a ver, aterrizándolo a un caso en particular que tú hayas vivido respecto a estas nuevas tecnologías que te garantizan la seguridad integrada en la industria. Platícanos un ejemplo. Gracias. Mira, en realidad yo creo que los ejemplos más tangibles están en los fabricantes de máquinas, porque en la fabricación de una máquina nueva, los fabricantes de equipo original tienen ahora sí que la posibilidad de buscar la integración de la seguridad directamente desde el diseño de la máquina y esto precisamente permite el que la inversión a lo mejor de manera inicial pudiera parecer más alta, pero si hubiéramos segmentado esas inversiones en dos periodos diferentes de tiempo, al final del día hubiera sido una inversión mayor, ¿no? En el largo plazo, y eso sin contar un accidente, porque si además de eso hay un accidente, pues hay, desafortunadamente podría haber pérdidas incluso humanas, pero además pérdidas monetarias por todo lo comentado anteriormente. Entonces, los fabricantes de máquinas, típicamente de industria automotriz, de industria de alimentos y bebidas y demás, con los que colaboramos, yo creo que son el ejemplo clave del por qué es bueno tomar la decisión desde el principio de integrar seguridad y automatización, por poner un ejemplo. Y yo creo que otro ejemplo clave está en la industria que a lo mejor de manera proactiva decide a la hora de hacer una modernización. Fíjate que me ha pasado mucho en la industria de transformación de acero, por ejemplo, que deciden, ok, vamos a hacer una modernización del sistema de control porque necesitamos nuevas capacidades, necesitamos adquisición de datos, necesitamos funcionalidad nueva. Pero no solo eso, a lo mejor en este momento no vamos a hacer la ingeniería completa de la seguridad, pero sí vamos a dejar el sistema preparado. Entonces,
por un costo a lo mejor de 10% más o de 15% más del costo del procesador original, yo puedo poner un procesador de seguridad que me permita a futuro poder hacer la integración de la seguridad. Y particularmente la industria del acero creo que ha tomado esa iniciativa, ha dado ese paso adelante y se me hace un ejemplo que debiéramos seguir en todos lados y que hasta percibo que tenemos cierta responsabilidad, reitero, toda la gente que estamos alrededor de la automatización, por buscar hacerlo así, por el bien primero que nada de las personas, pero también por cuidar los intereses económicos de las compañías para las que trabajamos. Ingeniero, ¿valdría la pena que nos platiques algunas de esas nuevas tecnologías, de esos nuevos productos que se han implementado para tratar la seguridad industrial? Claro, claro. De hecho, en términos de los sistemas de control, hay en recientes años, digamos que las capacidades de los sistemas de control en términos de seguridad han venido aumentando significativamente, y no me refiero a aumentando hacia arriba, a hacer sistemas más grandes, más complejos. De hecho, lo contrario, la tecnología de seguridad se ha venido un poquito permeando hacia los sistemas de control más pequeños. Esto quiere decir que hoy por hoy es bastante más barato que hace algunos años poner un sistema de control que tenga la seguridad integrada para una máquina pequeñita, para una celda en la que opera una sola persona, por ejemplo. La tecnología de los controladores de seguridad de Rockwell Automation, llámese Compact Guard Logix 5380, permite esto a un muy bajo costo. Entonces, también se rompe ese paradigma de que la seguridad es cara, porque tradicionalmente los sistemas de control de seguridad a lo mejor eran para aplicaciones muy grandes, pero hoy por hoy los hay desde aplicaciones pequeñas, medianas y por supuesto para las aplicaciones más demandantes. Pero yo creo que han evolucionado en muchos sentidos, pero uno clave es en que ahora hay una gama más amplia de equipos con alto enfoque en las aplicaciones pequeñas y medianas, y esto permite que la integración de la seguridad en el sistema de control sea muy barata, comparada sobre todo con como lo era hace algunos años. ¿Quieres decir, ingeniero, que entonces esta tecnología que integra, de alguna manera es un diseño que se ha simplificado el proceso? Le das justo al clavo, porque se ha simplificado tanto en términos de hardware, digamos, de los equipos que son necesarios para lograr una arquitectura integrada que incluya seguridad. En términos de los equipos se ha simplificado, pero no solo eso, sino que Rockwell Automation particularmente ha desarrollado muchas herramientas que permiten facilitar la ingeniería, la programación, incluso hay funciones completas de seguridad documentadas y validadas por organismos internacionales que permiten que no solo la inversión en el hardware, sino la ingeniería sea muchísimo más fácil. Hay una cosa a la que llamamos las funciones de seguridad, que básicamente son ya toda una función de seguridad, por ejemplo, de un control por zonas o de un paro de emergencia o de un mando bimanual, que ya están caracterizadas por Rockwell Automation, ya está documentada toda la ingeniería, todos los manuales, desde listados de materiales hasta diagramas de cableado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está diseñada la lógica, ya hay instrucciones específicamente para eso, lo cual facilita la implementación, incluso para el que le toca elegir los materiales, programar, cablear. Entonces se ha simplificado en todos los niveles, ¿no? No solamente en el hardware, y eso permite y habilita a todos los profesionales de la automatización a integrar seguridad con un esfuerzo menor y con una inversión menor a la que tradicionalmente se usaba. Oye, ingeniero, y para lograr esto significa que entonces se hace un traje a la medida, no es algo que esté diseñado para todos, sino depende de las características de la empresa. Sí, de hecho depende de las características de la máquina. Okay. Hace poco platicaron en el podcast precisamente del tema de los análisis de riesgo, que es realmente de donde parte ya los específicos de qué equipo, qué función de seguridad vamos a utilizar, qué dispositivos de entrada, de salida vamos a utilizar. Pero en realidad las aplicaciones típicas ya están caracterizadas, ya están documentadas por Rockwell Automation, y sobre todo hay hardware
para todos los niveles de aplicación y para todos, incluso los niveles de integridad de seguridad y para todos los rangos de tamaños de maquinaria. Entonces, si bien cada máquina es diferente, realmente las aplicaciones típicas están caracterizadas y yo puedo tomar una de estas aplicaciones típicas y utilizarla si mi máquina tiene esa aplicación. De estas funciones de seguridad hay en realidad un montón y estas funciones de seguridad pueden ser aplicadas conforme ahora sí que sean necesarias o el análisis de riesgo determine que aplican a esa máquina en específico. Muy bien, ingeniero. El tiempo no se nos acaba. ¿Algo que creas que falta agregar a este podcast? No, la verdad es que me ha parecido bien interesante la plática, Paco, te agradezco mucho y yo creo que quisiera cerrar nada más reforzando lo que mencionaba hace rato. Creo que en todos los profesionales que estamos de alguna manera involucrados en la automatización industrial, incluso en los proyectos eléctricos, creo que la seguridad es algo que siempre debemos tener presente. Creo que es algo que incluso es de alguna manera nuestra responsabilidad, aunque nosotros no seamos el empleador o el empleado directamente que está en la máquina. Si nos toca hacer una modernización, si nos toca hacer un listado de materiales, si nos toca como integradores de sistemas trabajar en un proyecto, creo que siempre debemos pensar primero en la integridad de los seres humanos y de hecho los motivos incluso económicos que están alrededor de y que expusimos anteriormente, pues ayudan en realidad, ¿no? Y si podemos hacer las máquinas más seguras para el bien de las personas, creo que esa decisión está en nosotros, en hacer el intento y en medida que esté en nuestras manos, hacer la máquina más segura. Hablando de eso, antes de despedirnos, ¿quiere decir que este sistema de seguridad debe de actualizarse conforme también la máquina va evolucionando o va cambiando? No es algo que permanece por mucho tiempo, se tiene que estar actualizando conforme también va creciendo tal vez la máquina. Ah, sí, definitivo. Creo que era algo que precisamente se mencionaba en algunos de los podcasts anteriores, porque sí. En realidad el ciclo de vida de seguridad te pide, en cuanto hagas una modificación a la máquina, tienes que rehacer la ingeniería de alguna manera o volver a analizar los riesgos, de tal suerte que si hay un riesgo que se añadió o si hay algo que se modificó en el proceso, podamos, digamos, ajustar el sistema de seguridad para seguir manteniendo la máquina segura. Pero en particular los sistemas de control, hablemos de los controladores Logix que tienen seguridad integrada, la gran ventaja es que permiten esa flexibilidad. El controlador podría seguir siendo el mismo y a lo mejor hacer ajustes a solamente los dispositivos de campo o solamente la programación, lo que sea realmente que arroje el nuevo análisis de riesgo, pero el equipo central que se encarga de la seguridad no lo tenemos que cambiar. Esa es una gran ventaja también de poner sistemas de seguridad integrados, Paco. Perfecto, ingeniero. Pues amigos, sin duda, si buscamos menos accidentes, más productividad, menos scrap, entre otros beneficios más como los que escuchamos hace un momento, es a través de la seguridad en la automatización, además de liberarnos de muchos otros problemas. Ingeniero Alejandro Gálvez, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Amigos, este podcast es hecho por y para ustedes y los invitamos a que lo promuevan y participen en él. Escríbanos al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Por hoy nos despedimos y los invitamos a que cada viernes estén muy pendientes de nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.